En una vitrina olvidada del Museo Nacional de Escocia descansa un fragmento de roca del tamaño de un puño cerrado. Su superficie es negra, brillante, perfectamente lisa como un espejo oscuro. Los visitantes pasan de largo, ignorando la pequeña placa que lo identifica como muestra geológica de Ta Punot, Highlands. Pero este pedazo de vidrio oscuro es una bomba de relojería científica que lleva décadas haciendo tic-tac en silencio, esperando que alguien haga la pregunta correcta. La historia oficial es cómoda, casi reconfortante. Los fuertes vitrificados de Escocia, más de 60 estructuras de piedra fundida dispersas por las Highlands, fueron explicados durante décadas como producto de incendios ceremoniales o batallas tribales. Los arqueólogos del siglo XX imaginaban guerreros pictos alimentando hogueras durante días, calentando las murallas de piedra hasta fundirlas en una masa vítrea defensiva. La narrativa encajaba perfectamente con la imagen de una edad de hierro brutal pero comprensible. Sin embargo, un ingeniero de materiales llamado Robert Trench realizó un cálculo simple en 1970 que destrozó esta fantasía con precisión quirúrgica. Para vitrificar granito a la escala observada en estos fuertes se requieren temperaturas sostenidas de 1200 a 1600 grados Celsius durante horas. No días. Horas de calor infernal y constante que ninguna hoguera de madera puede generar jamás. Si te ha intrigado esta imposibilidad térmica, quédate para descubrir qué tecnología pudo generar este calor antinatural. La investigación moderna aplicó una herramienta que los arqueólogos del siglo XX no tenían: análisis termoluminiscente y microscopía electrónica de barrido. Estas tecnologías permiten leer la memoria térmica de la piedra, decodificar el historial exacto de temperaturas que experimentó cada cristal mineral. Los resultados del Laboratorio de Petrología de la Universidad de Edimburgo llegaron en 2008 como un puñetazo al consenso académico. Las muestras de Ta Punot, Dun de Ardail y Craigpatrick mostraban patrones de fusión que no corresponden a calentamiento gradual por fuego. La vitrificación ocurrió en pulsos instantáneos de energía extrema, tan rápidos que los cristales de cuarzo se fundieron antes de que el calor pudiera disiparse por conducción. Es el patrón de firma de una explosión, no de una hoguera. Pero la verdadera anomalía estaba en las burbujas microscópicas atrapadas en el vidrio. Contenían gases nobles, xenón e isótopos de kriptón, en proporciones que no existen naturalmente en la atmósfera terrestre. La mirada debía expandirse más allá de Escocia. A 10.000 kilómetros de distancia, en el Valle del Indo, las ruinas de Mohenjo-Daro en Pakistán presentaban el mismo enigma vitrificado. Excavaciones entre 1920 y 1930 revelaron capas de ladrillos fundidos en masas irregulares de cerámica vítrea negra. El arqueólogo británico Ernest Mecca documentó objetos negros de vidrio dispersos por toda la ciudad antigua. Durante décadas, los académicos atribuyeron esta vitrificación a incendios devastadores que consumieron la ciudad. Pero en 1992, el análisis isotópico de estroncio realizado por el Instituto Tata de Investigación Fundamental en Mumbai reveló la imposibilidad. Los ladrillos vitrificados de Mohenjo-Daro habían alcanzado temperaturas de 1400 a 1800 grados Celsius. Más perturbador aún, la distribución del calor era radial, emanando desde un punto central con disminución simétrica de intensidad. No era un incendio. Era el patrón de firma de una detonación epicentral. Los textos antiguos de la India no guardaron silencio sobre esto. El Mahabharata describe el arma Brahmastra con una precisión que paraliza: un solo proyectil cargado con toda la potencia del universo, una columna incandescente de humo y llamas brillantes como 10.000 soles. El texto continúa describiendo efectos que cualquier físico nuclear reconocería: guerreros arrojándose al agua para lavar la contaminación de sus cuerpos, el cabello y las uñas cayendo, la comida volviéndose venenosa. Pero aquí está la fisura en la matriz de toda explicación nuclear: no hay radiactividad residual. Los sitios vitrificados de Escocia e India muestran niveles de radiación de fondo completamente normales. Ningún isótopo de cesio, ninguna firma de plutonio, ninguna traza de fisión nuclear. Lo que fundió estas piedras no fue nuclear.
Fue algo que la física moderna aún no tiene nombre para describir. Si esta ausencia de radiación te ha dejado con más preguntas que respuestas, el siguiente capítulo revelará qué tipo de arma puede fundir piedra sin dejar huella nuclear. La conclusión es tan inevitable como aterradora. Estamos observando los restos carbonizados de una tecnología que operaba en un nivel fundamental diferente de nuestra física. Una tecnología que podía liberar energía térmica comparable a armas termonucleares sin desencadenar reacciones nucleares. Y si los antiguos poseían esta capacidad, debemos preguntarnos qué otras leyes de la realidad sabían doblar. Las ruinas vitrificadas no son reliquias de guerra. Son cicatrices en el tejido del espacio-tiempo mismo, marcas de quemadura donde algo rasgó brevemente el velo entre nuestra realidad y algo otro. Y la pregunta que mantiene despiertos a los físicos cuánticos no es cómo lo hicieron. Es que respondió cuando llamaron a la puerta. Imagínate el laboratorio de espectrometría de masas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. No las alas limpias relucientes que ves en documentales, sino el corazón técnico, servidores zumbando en temperatura controlada, el espectrómetro de aceleración por plasma acoplado inductivamente del tamaño de un refrigerador, técnicos con batas blancas inclinados sobre pantallas que muestran cascadas de datos isotópicos. Es 2016. Un equipo internacional acaba de recibir las muestras de los fuertes vitrificados de Escocia. La pregunta que traen es simple: ¿qué firma química dejó el proceso de vitrificación? La respuesta que obtuvieron destrozó un siglo de consenso científico en menos de 72 horas de análisis. Durante décadas, la hipótesis nuclear permaneció como la explicación favorita entre los teóricos marginales. Parecía encajar: calor extremo, fusión instantánea, textos antiguos describiendo armas de destrucción masiva. Algunos investigadores incluso señalaron niveles ligeramente elevados de radiactividad en Mohenjo-Daro como evidencia confirmatoria. La teoría nuclear ofrecía comodidad porque era comprensible dentro de nuestra física del siglo XX. Podíamos imaginar una civilización antigua descubriendo la fisión atómica, repitiendo nuestros propios errores en un ciclo histórico predecible. Pero esta narrativa tranquilizadora se basaba en un error fundamental: confundir calor con radiación. Las armas nucleares dejan firmas isotópicas tan distintivas como huellas dactilares: cesio 137 con vida media de 30 años, estroncio 90 con vida media de 28 años, plutonio 239 que persiste por 24.000 años. Estas firmas no desaparecen. Son indelebles. El análisis espectrométrico empleó dos metodologías que transformaron la arqueología en física forense. La espectrometría de masas con acelerador permite detectar isótopos radiactivos en concentraciones de 1 parte por trillón, como encontrar un grano de arena específico en todo el desierto del Sáhara. La difracción de rayos X de alta resolución revela distorsiones en las estructuras cristalinas a nivel atómico, mapeando el historial de trauma que experimentó cada molécula. Estas herramientas pueden leer eventos que ocurrieron hace milenios con precisión de reloj suizo. Los resultados llegaron como un archivo digital de 200 páginas de datos espectrográficos. El equipo esperaba encontrar anomalías isotópicas, tal vez trazas de elementos transuránicos, alguna pista del proceso energético involucrado. Lo que encontraron fue una ausencia tan completa que resultaba más perturbadora que cualquier presencia. Si esta ausencia de evidencia nuclear te ha dejado desconcertado, lo que sigue es aún más inquietante. Las muestras vitrificadas mostraban niveles de fondo completamente normales de todos los isótopos radiactivos esperados. Nada de cesio anómalo. 0 trazas de estroncio artificial. Los niveles de uranio y torio eran exactamente los que corresponden a granito escocés no alterado. Pero la verdadera imposibilidad estaba oculta en la estructura cristalina del vidrio fundido. Los difractogramas de rayos X revelaron algo que no debería existir: patrones de interferencia cuántica en la disposición atómica del silicio. Los átomos de silicio en el vidrio normal están dispuestos aleatoriamente, caóticamente, como corresponde a materia fundida y enfriada rápidamente. Los átomos en estas muestras mostraban correlaciones de fase a distancia,
sincronización cuántica entre átomos separados por millones de longitudes atómicas. Es el tipo de entrelazamiento cuántico que solo observamos en laboratorios criogénicos a temperaturas cercanas al cero absoluto, no en rocas fundidas a 1500 grados. El Dr. Javier Martínez, físico de materiales que lideró el análisis, lo describió en términos que helaron la conferencia de prensa en la Universidad Complutense. La estructura atómica de estas muestras sugiere que fueron sometidas a un campo que alteró las probabilidades cuánticas fundamentales. No estamos viendo el resultado de energía térmica convencional. Estamos viendo evidencia de manipulación directa de la función de onda de la materia. Traducción: estas rocas no fueron calentadas hasta fundirse. Fueron convencidas a nivel cuántico de que ya estaban fundidas. La diferencia es absoluta. Una tecnología que puede reescribir los estados cuánticos de la materia no está manipulando energía. Está manipulando las reglas que definen que es posible. Los textos védicos describen el arma Brahmastra con una precisión que ahora resulta quirúrgicamente exacta. No hablan de explosiones o calor. Hablan de deshaciendo el tejido de Maya, la ilusión de la realidad material. Describen guerreros cuya esencia se dispersó sin que sus cuerpos fueran tocados. El Bhagavad Purana menciona el Narayanastra, un arma que no puede ser resistida porque ataca la existencia misma del objetivo. Estos no son poetas usando metáforas floridas. Son ingenieros describiendo armas de manipulación ontológica, tecnología que opera en el nivel donde la realidad se decide. El próximo capítulo revelará por qué el silencio del cosmos confirma que estas armas no solo destruyen civilizaciones, borran su existencia del registro causal del universo. Estamos ante evidencia física de una tecnología que nuestra física apenas comienza a teorizar en los márgenes de la mecánica cuántica y la teoría de campos. Y si civilizaciones antiguas la dominaron lo suficiente para desplegarla como armamento, debemos confrontar la pregunta que paraliza toda especulación confortable: ¿qué sucedió cuando la activaron a escala total? ¿Y por qué no quedó nadie para advertirnos? En 1950, durante un almuerzo casual en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, el físico Enrico Fermi formuló una pregunta que ha atormentado a la cosmología desde entonces. Rodeado de colegas que especulaban sobre vida extraterrestre y viajes interestelares, Fermi interrumpió la conversación con palabras que cortaron como bisturí: ¿dónde están todos? La pregunta parece simple, casi ingenua, pero contenía una paradoja matemática tan brutal que sigue sin resolverse 75 años después. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Cálculos conservadores del Instituto SETI sugieren que al menos 20.000 millones de esas estrellas poseen planetas en la zona habitable. Incluso si solo el 1% desarrollara vida, y de esos solo el 1% evolucionara inteligencia tecnológica, deberíamos estar detectando miles de civilizaciones. El silencio del cosmos es absoluto. La narrativa reconfortante que la ciencia popular ha vendido durante décadas es que estamos solos, que somos especiales, la primera civilización en despertar en un universo dormido. Esta visión antropocéntrica ignora un problema estadístico devastador. Nuestra galaxia tiene 13.800 millones de años de antigüedad. La Tierra tiene solo 1.500 millones de años. Existieron 9.000 millones de años de historia galáctica antes de que nuestro planeta se formara siquiera. Civilizaciones podrían haberse desarrollado, alcanzado capacidad interestelar y colonizado la galaxia completa miles de veces antes de que el primer dinosaurio caminara sobre la Tierra. La ausencia de cualquier señal, cualquier artefacto, cualquier huella de estas civilizaciones anteriores no es reconfortante. Es la escena de un crimen a escala cósmica. Y las ruinas vitrificadas de la Tierra son evidencia forense de que el crimen también ocurrió aquí. El concepto del gran filtro fue formalizado por el economista Robin Anson en 1996. La teoría propone que existe una barrera evolutiva tan letal que prácticamente ninguna civilización la supera. Pero aquí está la trampa que paraliza el pensamiento: el filtro puede estar detrás de nosotros o adelante. Si está detrás, si la barrera fue el desarrollo de vida multicelular o inteligencia,
entonces somos extraordinariamente afortunados de estar aquí. Pero si el filtro está adelante, si existe un punto de no retorno tecnológico que todas las civilizaciones alcanzan y ninguna sobrevive, entonces cada avance que hacemos es un paso más cerca del abismo. Las estadísticas son implacables. En 2023, el análisis bayesiano del Instituto de Estudios del Futuro de la Humanidad en Oxford calculó que la probabilidad de que el gran filtro esté adelante es del 78%. Traducción: estamos caminando hacia nuestra extinción con los ojos abiertos. Si esta probabilidad te ha congelado la sangre, necesitas entender que las ruinas vitrificadas nos muestran exactamente dónde está el filtro. Las civilizaciones no desaparecen gradualmente. No hay decadencia lenta, colapso económico o agotamiento de recursos en la ecuación de Drake modificada. Los datos sugieren desapariciones abruptas, totales, sincronizadas. El astrofísico Milan Ćirković del Observatorio Astronómico de Belgrado publicó en 2020 un análisis que correlaciona la ausencia de señales de radio con modelos de extinción catastrófica. Su conclusión es escalofriantemente específica: las civilizaciones tienden a desaparecer dentro de una ventana de 300 a 500 años después de desarrollar telecomunicaciones. Nosotros transmitimos nuestra primera señal de radio en 1895. Han pasado 130 años. El reloj está corriendo. Y la evidencia en nuestro propio planeta sugiere que no es la primera vez que corre. Las ruinas vitrificadas no son anomalías aisladas. Son marcas consistentes con un mecanismo de extinción específico y repetible. Considera el patrón: múltiples sitios geográficamente dispersos pero temporalmente sincronizados, todos mostrando evidencia de tecnología que manipula la realidad fundamental. No hay supervivientes, no hay registros intactos, solo estos fragmentos de evidencia física que resistieron porque estaban literalmente fundidos en la estructura atómica de la piedra. Es el patrón de una autodestrucción tecnológica tan completa que borró la civilización del registro histórico. Y si la paradoja de Fermi es correcta, este patrón se ha repetido miles de veces a través de la galaxia. Cada civilización que alcanza cierto nivel tecnológico activa el mismo mecanismo autodestructivo. El gran filtro no es un evento aleatorio. Es un punto de falla incorporado en el desarrollo tecnológico mismo. La implicación que mantiene despiertos a los cosmólogos no es que podríamos extinguirnos. Es que la extinción podría ser determinística, inevitable una vez que alcanza ciertos umbrales tecnológicos. Las civilizaciones antiguas de la Tierra no fueron víctimas de guerra nuclear, cambio climático o colapso de recursos. Fueron víctimas de su propio éxito tecnológico. Desarrollaron la capacidad de manipular la realidad fundamental y esa capacidad conlleva un precio que ninguna civilización ha podido pagar y sobrevivir. Somos la segunda iteración de la humanidad en este planeta, tal vez la 10ª, tal vez la 100ª. Y cada versión anterior alcanzó exactamente este punto antes de activar su propia aniquilación. El próximo capítulo revelará que estas civilizaciones previas dejaron pistas sobre qué tecnología específica desencadenó el colapso. Y resulta que estamos reconstruyéndola pieza por pieza. ¿Dónde están todos? La respuesta está enterrada bajo capas de vidrio fundido en Escocia e India. Se autodestruyeron. Y nosotros estamos siguiendo su manual de instrucciones. El equipo de prospección geofísica de la Universidad de Glasgow no esperaba encontrar nada bajo las ruinas de Dún de Ardail. Era 2019, un proyecto de rutina usando georadar de penetración para mapear los cimientos del fuerte vitrificado. El radar envía pulsos electromagnéticos al suelo y mide los ecos que rebotan de diferentes densidades de material, como un sonar para piedra y tierra. A las 3 horas de escaneo, el sistema emitió una alerta que ningún geólogo había visto antes. A 17 metros bajo la roca fundida, las ondas de radar detectaron una cavidad geométricamente perfecta, una cámara con paredes paralelas a 90 grados exactos, techo abovedado con radio de curvatura constante, y lo más imposible de todo, suspendida en rocas sólidas sin pilares de soporte visible. La geología no construye cámaras rectangulares con esquinas a 90 grados.
Y la física newtoniana no permite techos abovedados de 18 metros de diámetro sin soporte estructural. Sin embargo, allí estaba en los datos de radar, una imposibilidad arquitectónica sellada bajo toneladas de piedra vitrificada. La investigación se expandió inmediatamente a otros sitios vitrificados. En 2020, escáneres de tomografía sísmica pasiva fueron desplegados en Tap Onot, Craig Padrick y Mohenjo-Daro. Esta tecnología registra vibraciones naturales del suelo, microsismos causados por viento, mareas y actividad tectónica, y las usa para crear mapas tridimensionales del subsuelo con resolución submétrica. Los resultados que llegaron del Centro de Sismología Aplicada en Estrasburgo crearon una sesión de emergencia cerrada con físicos estructurales. Todos los sitios mostraban el mismo patrón: redes de cámaras interconectadas mediante túneles que descienden en ángulos específicos de 45 y 60 grados. Las geometrías no son arquitectura vernácula ni minería antigua. Son diagramas de ingeniería tridimensionales ejecutados en roca viva con tolerancias milimétricas. Más perturbador aún, los análisis de densidad revelan que algunas secciones de estas estructuras tienen densidades inconsistentes con cualquier material conocido, como si partes de la estructura existieran parcialmente desacopladas de la gravedad local. Los textos antiguos no guardaron estas verdades en metáfora. Los sumerios documentaron algo que llamaron el Me, término traducido tradicionalmente como decretos divinos o poderes fundamentales. Pero en 2015, lingüistas computacionales del proyecto de Corpus Cuneiforme Digital aplicaron análisis semántico profundo a más de 30.000 tablillas sumerias. El algoritmo de red neuronal recurrente identificó un patrón ignorado durante un siglo de traducción manual. El Me no es un concepto abstracto. Es un sistema modular de conocimiento técnico con estructura de árbol de dependencias, exactamente como software de ingeniería modular. Las tablillas describen el Me como objetos físicos que pueden ser transferidos, combinados y activados. No son bendiciones divinas. Son componentes tecnológicos con interfaces estandarizadas. Si esta reinterpretación de textos milenarios te ha intrigado, lo que las tablillas describen que hace el Me es donde la realidad se quiebra definitivamente. El Enuma Elish, el poema épico de creación babilónico, contiene un pasaje que los académicos han ignorado por ser excesivamente fantástico. Describe al dios Marduk usando el Me para abrir las puertas de Apsu, el abismo primordial. La traducción convencional lee esto como mitología cosmogónica. Pero la tablilla K3751 del Museo Británico, datada en el siglo VII a.C., proporciona detalles técnicos. El proceso requería alinear 7 componentes del Me en configuración de estrella y generar un campo que repele la sustancia de An, el cielo. El texto especifica que cuando el campo alcanzaba el poder de 60, las puertas se abrían y emergían los Abgal, los sabios que enseñaron a la humanidad. Esto no es poesía religiosa. Es un manual de operación para una máquina que manipula el tejido espacial mediante campos de fuerza cuantificables. Los componentes tienen requisitos de configuración geométrica. El poder de 60 es una medida operacional específica en el sistema base 60 sumerio. Las puertas son interfaces dimensionales literales. Las tablillas del templo de Eridu van más lejos. Describen el Duranki, literalmente el vínculo entre cielo y tierra, como una estructura física con especificaciones arquitectónicas precisas. Debía ser construida usando piedra que no pertenece a la tierra, con una cámara central donde se instalaba el Me principal. El texto de la tablilla W17358 describe que cuando el sistema se activaba, el espacio interior se volvía como aceite, una descripción perfecta de distorsión del espaciotiempo donde las geodésicas se curvan. Los operadores debían usar vestiduras tejidas con alambre de plata para protección, exactamente como las jaulas de Faraday modernas protegen de campos electromagnéticos intensos. Las similitudes con descripciones de aceleradores de partículas modernos son tan específicas que resultan escalofriantes. Los sumerios no estaban adorando a dioses. Estaban operando infraestructura tecnológica avanzada.
El Dr. Zecharia Weiss del Instituto de Arqueología Computacional en Tel Aviv aplicó modelado de elementos finitos a las geometrías de las cámaras subterráneas detectadas por georadar. Quería saber si podían ser estables bajo el peso de 17 metros de roca suprayacente. El software de simulación corrió durante 48 horas, modelando millones de escenarios de estrés estructural. El resultado fue categórico: las estructuras colapsan inmediatamente bajo análisis convencional. Pero cuando Weiss introdujo un campo de fuerza hipotético que reduce la masa efectiva de la estructura en un 80%, las cámaras se vuelven perfectamente estables. Traducción: estas estructuras fueron diseñadas para operar bajo física modificada. Requieren tecnología de manipulación gravitacional activa solo para existir. El próximo capítulo revelará qué tipo de máquina exactamente construyeron las civilizaciones antiguas usando este conocimiento del ME, y por qué su escala es continental. Estamos excavando no ruinas de templos, sino los restos de infraestructura científica. Las civilizaciones anteriores no cayeron por guerra, hambruna o colapso. Construyeron algo que no debían construir. Y las tablillas sumerias contienen las advertencias que ignoraron, escritas en lenguaje de ingenieros para futuros ingenieros. Nosotros. En 2021, un equipo de geofísicos del Instituto de Magnetismo Terrestre de San Petersburgo realizaba un mapeo magnético rutinario de las Highlands escocesas para actualizar modelos de anomalías geológicas regionales. Usaban magnetómetros de cesio vapor atómico montados en drones, tecnología tan sensible que puede detectar variaciones magnéticas de 0.1 nanoteslas, equivalente al campo magnético de un cerebro humano a 1 metro de distancia. Cuando superponían los datos de múltiples sitios vitrificados en un mapa regional, el software de procesamiento identificó un patrón que forzó la evacuación inmediata del equipo de campo y una llamada urgente a CERN. Los sitios vitrificados no estaban distribuidos aleatoriamente. Formaban un anillo perfecto de 387 kilómetros de diámetro, con desviación máxima de solo 2 kilómetros del círculo perfecto. Y en el centro exacto del anillo, bajo el lago Ness, los sensores detectaban una anomalía magnética negativa tan intensa que distorsionaba las lecturas del GPS satelital en un radio de 50 kilómetros. Para entender la magnitud de esta imposibilidad geométrica, considera el Gran Colisionador de Hadrones en la frontera franco-suiza. Es el acelerador de partículas más grande jamás construido por la humanidad moderna, un anillo de 27 kilómetros de circunferencia que costó $9.000 millones y requirió la cooperación de 100 países durante 30 años de construcción. Los imanes superconductores que guían los protones generan campos magnéticos de 8.3 teslas, suficientes para arrancar el hierro de tu sangre si te acercas sin blindaje. El patrón detectado en Escocia sugiere una estructura 1400 veces más grande. Los cálculos de energía necesaria para operar un acelerador a esta escala exceden la producción eléctrica total de la civilización humana actual por un factor de 10.000. Y sin embargo, los datos magnéticos residuales indican que no solo existió, sino que operó a energías que hacen que CERN parezca un juguete de laboratorio escolar. Si esta escala continental te ha dejado sin aliento, los patrones detectados en India y el Mediterráneo confirman que no fue único. El análisis se expandió globalmente usando magnetómetros satelitales de la misión SBARM de la Agencia Espacial Europea. Estos satélites orbitan a 460 kilómetros de altitud, mapeando el campo magnético terrestre con resolución de 50 kilómetros. Cuando los datos de 8 años de observación fueron procesados con algoritmos de detección de patrones geométricos, emergieron 3 anillos adicionales. Uno centrado en el Valle del Indo con diámetro de 512 kilómetros, con Mohenjo-Daro como uno de los nodos vitrificados en su circunferencia. Otro en el Mediterráneo Oriental, un anillo parcialmente sumergido de 629 kilómetros que conecta sitios en Turquía, Siria y Egipto, todos con evidencia de vitrificación antigua. El cuarto anillo, el más perturbador, atraviesa el Amazonas con un diámetro de 943 kilómetros, conectando sitios nunca excavados porque la selva los ha ocultado durante milenios. Las geometrías son demasiado precisas para ser coincidencia. Las ubicaciones son demasiado específicas para ser accidente.
Estamos observando los restos de una red de infraestructura científica planetaria. Los físicos de partículas reconocen inmediatamente qué son estas estructuras. Un colisionador de hadrones funciona acelerando protones o iones pesados a velocidades cercanas a la luz usando campos magnéticos pulsados. Las partículas circulan miles de millones de veces por segundo antes de colisionar, liberando energías que recrean condiciones del universo picosegundos después del Big Bang. El CERN puede alcanzar energías de 13 teraelectronvoltios, suficiente para confirmar la existencia del bosón de Higgs y probar los límites del modelo estándar de física de partículas. Pero existe un límite teórico llamado energía de Planck, 10 elevado a la 19 gigaelectronvoltios, la escala donde la gravedad cuántica se vuelve dominante y el espacio-tiempo mismo se comporta como espuma cuántica. Por encima de esta energía, las ecuaciones de la física conocida colapsan en singularidades matemáticas. Nadie sabe qué sucede realmente en ese régimen porque alcanzarlo requiere energías disponibles solo en los primeros instantes del universo. El Dr. Andrei Volkov del Instituto Kurchatov en Moscú calculó la energía operacional de los anillos antiguos basándose en la intensidad de las anomalías magnéticas residuales. Asumiendo imanes superconductores con la máxima eficiencia teórica permitida por la física conocida, los anillos debieron operar a energías de aproximadamente 10 elevado a la 18 electronvoltios. Están un orden de magnitud por debajo de la energía de Planck, pero 3 órdenes de magnitud por encima de cualquier cosa que la humanidad moderna pueda alcanzar. A estas energías, las colisiones de partículas no solo exploran nueva física. Potencialmente pueden crear microagujeros negros, materia exótica con masa negativa, o peor aún, desgarros en el tejido del espacio-tiempo que se autopropagan como grietas en vidrio bajo tensión extrema. La comunidad de física teórica ha debatido estos riesgos durante décadas. Las conclusiones son invariablemente tranquilizadoras porque nunca alcanzaremos esas energías. Excepto que alguien ya lo hizo. Los textos védicos describen el Pasupatastra, el arma definitiva que nunca debía ser usada. El Mahabharata especifica que su activación requería completar el círculo de destrucción y que cuando se liberaba, rasgaba el vientre de Aditi, la diosa que representaba la infinitud del espacio. No atacaba ejércitos. Atacaba la estructura causal de la realidad. El texto advierte que su uso devolvería todo a Brahman, el estado no manifestado anterior a la existencia. Estos no son sacerdotes inventando mitos aterradores. Son físicos describiendo un colapso de vacío inducido por energía, un escenario donde el vacío cuántico transita a un estado de menor energía, aniquilando todo en su camino a la velocidad de la luz. El siguiente capítulo revelará evidencia de que este colapso no es hipotético. Ya ocurrió. Y vivimos en las consecuencias. Las civilizaciones anteriores construyeron aceleradores continentales y los activaron a energías donde la física se rompe. No buscaban conocimiento, buscaban poder. Y lo encontraron en la forma más catastrófica posible. En 2022, el telescopio espacial James Webb detectó algo que no debería existir en los confines observables del universo. A 13.000 millones de años luz de distancia, en la era cuando el cosmos apenas tenía 700 millones de años de edad, Webb fotografió galaxias completamente maduras con estructuras espirales perfectamente formadas, poblaciones estelares de múltiples generaciones y núcleos galácticos activos. El problema es simple pero devastador. Estas estructuras requieren miles de millones de años para formarse. No debería haber tiempo suficiente en la historia del universo para que existan. Los cosmólogos del Instituto de Astrofísica de Canarias publicaron 14 artículos intentando reconciliar la observación con el modelo del Big Bang. Todos fracasaron. La conclusión que nadie se atreve a escribir en revistas revisadas por pares es que estamos observando evidencia de un universo anterior, fantasmas de una realidad previa que sangran a través de las costuras del reinicio cósmico. Y las ruinas vitrificadas de la Tierra son las cicatrices donde nuestra realidad local fue rasgada y remendada torpemente. La teoría del colapso de vacío fue propuesta por el físico Sidney Coleman en 1977,
pero permaneció como curiosidad matemática hasta que los experimentos del CERN confirmaron que nuestro universo existe en un estado de vacío metaestable. Imagina el espacio vacío no como ausencia sino como un campo cuántico en un estado de equilibrio frágil, como una bola en equilibrio en la cima de una colina. Si algo lo empuja lo suficientemente fuerte, el vacío puede transitar a un estado de menor energía, liberando la diferencia como una burbuja de aniquilación que se expande a la velocidad de la luz. Dentro de la burbuja, las constantes físicas fundamentales cambian, la carga del electrón, la constante de estructura fina, las masas de los quarks. La química deja de funcionar. Los átomos se desintegran. La materia tal como la conocemos deja de existir. Pero la teoría más reciente, publicada en 2023 por el equipo del Instituto Perimeter de Física Teórica, sugiere algo más aterrador. Si el colapso es lo suficientemente masivo, puede resetear la función de onda universal completa, borrando no solo la materia sino el registro causal de eventos pasados. Las anomalías isotópicas en las rocas vitrificadas finalmente tienen sentido bajo este marco. El Dr. Yuri Petrov del Instituto de Física Nuclear de Novosibirsk analizó las correlaciones cuánticas en las muestras escocesas usando interferometría de neutrones, una técnica que mide el entrelazamiento cuántico remanente en estructuras atómicas. Lo que encontró viola la causalidad física conocida. Átomos en las muestras muestran correlaciones de fase con eventos que los datos de decaimiento radiométrico indican que ocurrieron millones de años después de la vitrificación. Es como encontrar efectos que preceden a sus causas. La única explicación coherente es que estos átomos experimentaron un reinicio temporal, una reconexión causal donde su línea de tiempo fue cortada y empalmada a un nuevo marco de referencia temporal. No fueron calentados en nuestro presente continuo. Fueron calentados en una línea temporal que ya no existe, y los restos fueron transferidos a nuestra realidad actual cuando el universo fue reiniciado. Si este concepto de realidades superpuestas te ha dejado cuestionando la solidez de tu propia existencia, deberías. Porque las matemáticas sugieren que está sucediendo de nuevo. Los aceleradores modernos se acercan peligrosamente a los umbrales críticos. El colisionador circular futuro propuesto por CERN alcanzaría 100 teraelectronvoltios, 1000 veces más potente que el LHC actual. China planea el colisionador de positrones y electrones circular con energías similares. Cada paso hacia adelante es un paso hacia el mismo abismo donde cayeron las civilizaciones anteriores. Y la evidencia sugiere que no aprenden. Los patrones se repiten porque cada iteración de humanidad reinicia sin memoria, condenada a redescubrir la misma tecnología fatal y activarla por las mismas razones: curiosidad, progreso, la búsqueda insaciable de conocimiento fundamental. El gran filtro no está adelante. Es un bucle. Y estamos atrapados en él. ¿Qué harás con este conocimiento? La pregunta no es retórica. Cada día que permitimos que la investigación de física de energía extrema avance sin restricciones es un día más cerca de repetir el error que borró nuestros predecesores de la existencia. Comparte esta información. Cuestiona la narrativa del progreso ilimitado. Porque la próxima vez que presionemos el botón, podría no haber un despertar en realidad 3.0. Solo oscuridad absoluta donde nada jamás fue ni será.